Amigos de Cames, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto siempre volvernos a encontrar. Hoy día empieza nuestro fin de semana de gestión integral de riesgos financieros. Siempre es un gusto encontrarme con ustedes. Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acompañándonos, Reinaldo. De verdad que es un gusto que jóvenes como tú tomen interés por temas que son de actualidad, de permanente requerimiento para poder mejorar siempre nuestras potencialidades, nuestras capacidades, en la medida de que sea beneficioso lo que este servidor pueda brindarles a ustedes en temas de conocimiento y sobre todo en temas de experiencia, porque yo, de verdad, o sea, yo podría ser ahorita en este momento PhD en una materia, en riesgos, en gestión de riesgos. Yulixa, IBR, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Yulixa. Pero sin embargo, ¿de qué nos serviría tener tanto conocimiento acumulado si es que no podemos aplicar o no sabemos aplicar estos conocimientos? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con aquello que hablábamos ayer cuando veíamos algunos perfiles, el desarrollo del tema del perfil de las habilidades que se requieren para ser gerente. En el curso de Administración Bancaria Integral que estamos desarrollando los días miércoles, sin embargo, hay algo, es un punto que para mí me parece fundamental, ya traído a este tema de la gestión integral de riesgos, que es el tema, por ejemplo, y lo vamos a comenzar a ver, si no me equivoco, a partir del día sábado, o creo que ya el día de mañana, tengo que revisar ahí la agenda del curso, que ya comenzamos a ver el tema de la evaluación crediticia. Y vamos a llegar al punto dentro de la evaluación crediticia que es la interpretación y el análisis de los estados financieros. Una cosa es llegar al estado financiero, encontrar el indicador, encontrar el número, pero otra cosa muy importante es poder desarrollar la interpretación de esos, qué me dicen esos números. Ese es en realidad nuestro trabajo. Si nos queremos ubicar, porque hoy día, y quiero ponerme en el tema, o sea, ponernos en contexto del tema, porque hoy día empezamos el tema de gestión de riesgo crediticio y vamos a dar algunas pinceladas hacia la segunda sesión de las 9 de la noche respecto al tema de la evaluación crediticia. Pero quiero entender esto como, ayer yo les decía, es importante que, por ejemplo, un jefe de agencia pueda determinar y explotar de la mejor manera posible las potencialidades y capacidades de cada uno de los miembros de su equipo. Y decir, por ejemplo, no sé, a Yulixa es muy buena interpretando estados financieros. Por favor, a Yulixa no le pidan que ella encuentre los estados financieros. A ella tráiganle ya los resultados de los estados financieros. ¿Ok? Porque ella en su capacidad de interpretación posiblemente le va a decir, oye, Reinaldo, ¿sabes qué? ¿Cómo has hallado este número? Porque en la racionalidad de esa interpretación, tú puedes determinar si hay alguna posibilidad de distorsión en el encuentro de ese número. Porque a la luz de la información que tienes, el que interpreta los estados financieros tiene que ver qué hay, el panorama, no solamente es tener el número. Porque es bien fácil decir, bueno, tiene liquidez 2.5. ¿Qué quiere decir la liquidez 2.5? Me paporreteo lo que me decía mi libro de matemática financiera o de educación financiera en la universidad. Y digo, bueno, que tiene por cada sol de deuda 2.5 soles para cubrir esa deuda en el corto plazo. Pero no me dice nada más. ¿Me entienden? Entonces, la idea, y hay cuestiones peores aún, que en algún momento lo vamos a conversar de repente ya a partir de mañana, que algún analista de crédito te diga, pues en un comité de crédito alguien le pregunta, Reinaldo le dice, oye Juan Carlos, ¿por qué estás planteando que este crédito debe ser aprobado? Ah, le dice Juan Carlos, porque Juan Carlos es un analista así medio mediocre, de esos golondrinos que llegan a las instituciones, están un tiempito, se aburren y pasan a otra institución y pasan a otra y pasan a otra. Igual hay jefes de agencia que también conozco así. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Es que como los resultados de los indicadores me dijeron que sí era viable, pues es viable, porque el capital de trabajo me dice que tiene buena capacidad, buen capital para desarrollar su trabajo. La liquidez me dice que tiene la capacidad para cubrir deudas. La rotación de inventario está dentro de los parámetros adecuados. Entonces sí va el crédito. Y yo les digo algo, personalmente no quiero analistas de crédito así, yo creo que ustedes no deberían trabajar bajo esa situación. ¿Por qué?
por algo muy importante. Fíjense ustedes que estos dos objetivos primordiales, primarios, que yo les planteo, que es la orientación al cliente y la mitigación del riesgo, más allá de que sean independientemente dos objetivos, terminan siendo complementarios. Porque dentro de la mitigación de riesgo, tú tienes que ver que vas a hacerte, al aprobar un crédito, de un cliente que tiene que desarrollar buena gestión del negocio, buena gestión de indicadores para que pueda cumplir con el pago. Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido al curso de gestión integral de riesgos. Y en la medida que tú hagas una buena gestión de la gestión del riesgo crediticio, a ese cliente se le va a beneficiar. ¿Ok? Si ese cliente no se ve beneficiado, por lo contrario, ese primer objetivo de orientación al cliente no lo estarías cumpliendo a cabalidad. Porque estás llevando al cliente al riesgo de que posiblemente no te pueda pagar el crédito. Como también sucedería que faltarías a ese objetivo de orientación al cliente si es que abandonas a tu cliente. Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a nuestro curso. Abandonas a tu cliente como mucho de lo que ha pasado en la pandemia. Y a raíz de la pandemia, a raíz de esto, justamente quiero compartirles una noticia que es más información que opinión, pero que nos debería llevar a formar opinión a partir de esos números. Y tiene que ver precisamente con esto que les estoy mencionando. El cliente, a raíz del 16 de marzo, 17 de marzo del 2020, cuando se emitieron las primeras normas de restricciones y cuarentena, el cliente es desesperado, ¿y ahora cómo le pago a la caja? ¿Cómo le pago al banco? ¿Cómo le pago a la EPIME? ¿Cómo le pago a la financiera? Uy, ¿dónde está Reinaldo? ¿Dónde está Rosario? ¿Dónde está Yulixa? Mis asesores de crédito. No están. No, sí están, porque ellos son buenos. Ellos han trabajado bien tu expediente de crédito y van a aparecer. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tu comentario tan generoso. Van a aparecer y van a trabajar realmente para que a ti no te vaya mal. Liz, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Porque ese es realmente nuestro trabajo. No se olviden, de verdad, o sea, y esto de los dos objetivos primarios, déjenme irrogarme la situación de decirles que es una cosecha mía. Y que después de tantos años de trabajo en esto, de tantas idas y venidas, de tantos errores también cometidos, porque yo considero que soy bueno, de verdad, les aseguro que como analista de crédito he sido bueno. Pero también se cometen errores, porque Superman no somos. O sea, el único que no comete errores está arriba y es Diosito y sus tiempos son perfectos. Lo único perfecto en esta vida es Dios. Nosotros, por ser humanos y por tener capacidades de resiliencia, por ejemplo, pero también podemos dejarnos de lado la resistencia a los cambios o ir siempre contra la corriente. Ahí es donde podemos cometer errores. O cuando dejamos suelto algo que podíamos haber controlado un poco mejor. Por eso, personalmente, yo soy medio maniático, medio idiático, decimos en mi familia, de algunas cosas, como es el tema del control. Si hay algo que tú necesitas, valga la redundancia, por necesidad extrema de seguridad, de control, de mitigación de riesgos específicamente hablando, no cedas esa responsabilidad a otras personas. Porque cometemos, yo lo he cometido muchas veces, el error de decirle al promotor de crédito, como es el promotor, no tiene mi rango, no tiene mi categoría académica, no lo sé en realidad, porque a veces ni siquiera me encargué de preguntarle al promotor de crédito de dónde viene, qué hace y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. ¿Me entiende? Quiero ser un poco extremo con eso. Pero no sabemos que de repente el promotor de crédito que todavía está en camino de terminar su carrera, no logra ser asesor de crédito precisamente por temas curriculares. Sin embargo, es un profesional, pero como es el promotor, oye, tráeme los papeles del señor, oye, anda a ver, recoge eso, oye. Y cometo el gran error de cargar la responsabilidad. Y lo que es peor, llegas al comité de crédito, algo no está bien y te volteas a mirarlo con desdén al promotor de crédito y como diciéndole, oye, por tu culpa, mira lo que me están cuestionando. Y eso es totalmente malo. ¿Y por qué toco todos esos temas y con ese ímpetu? Porque iniciamos un punto que es fundamental y lo vamos a ver por lo menos, creo que 8 a 10 sesiones,
que es el tema, incluidos ambos temas de riesgo crediticio y gestión crediticia. Y muchos de estos problemas que se generan y que van en contra de estos dos objetivos, porque de verdad que un cliente entre en mora, también más allá del tema de la mitigación del riesgo, tiene que ver con esa poca orientación al cliente que podemos tener. Porque de verdad, a mí no me importa el cliente, a mí me importa tener mi sueldo variable a fin de mes. Que no está mal, o sea, sería un loco si decirle, no, mira, nosotros somos la Madre Teresa de Calcuta y nos sacrificamos, no, nos inmolamos por eso. No está mal pensar en tu bienestar económico, bienestar financiero, pero pensar en ese bienestar no puede ser a costa de pasarle por encima a la gente, incluyendo tus clientes, incluyendo tus promotores, incluyendo el jefe de operaciones al cual le quieres cargar 10 operaciones a las 5:45 de la tarde del día 31 de todos los meses, porque tienes que cumplir tu meta, pues. Todo eso es un conjunto de acciones que nos pueden llevar a sucumbir ante una mala calidad de cartera. Y eso es peligroso porque atenta contra nuestra estabilidad laboral. Ahí vas a darte cuenta de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral no está en que ganen más o ganen menos. Puedes tener épocas que no te está yendo bien, pues el mercado está complicado. Ahorita no creo que nos esté yendo bien a todo el mundo en el tema de la colocación de créditos. Hay mucha más que riesgo e incertidumbre de parte de la gente. Y ahorita lo vamos a ver justamente con esta noticia que tiene que ver con 11.000 personas o 11 millones, no sé el dato exacto, ahorita lo vamos a revisar en la noticia, que reprogramaron sus deudas y que están en riesgo de que ahorita que se comiencen a vencer los nuevos cronogramas no puedan asumir la deuda. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y también de seguros. De verdad que siempre es un gusto estar con ustedes y encontrar audiencia como la de ustedes. Bueno, los que siempre menciono que son Rosario, Vicky, Liz, Yulisa, creo que está acá también, Yulisa IBR, y Reinaldo, que nos está acompañando en todos nuestros cursos. De verdad agradecerles profundamente y a través de ustedes a quienes también están a través de Zoom, del Zoom de CAMEX y a los que les digo, sí, por favor, muy atentos con los exámenes, ¿no? Es importante que ustedes vayan haciendo autoevaluaciones y de verdad invitarlos. Miren, vamos a estar todo el mes de febrero y marzo con esos 4 cursos en realidad que tenemos ahora a cargo. Aprovechenme. Estamos planificando ya para el resto del año, no, yo voy a estar acá, pero aprovechen que estos cursos individualmente sean positivos, sean para ustedes, sean de beneficio, porque más allá de que tengan una certificación o no, ya el invertir por lo menos tiempo, estar escuchando a un pata efusivo, romántico, de todo, acá de repente les puede estar costando un tiempo que pueden invertir en otras situaciones. Miren que lo que les digo, en otras situaciones más provechosas, porque van a ser más provechosas si el tiempo que están invirtiendo acá no sirve para algo que sea de crecimiento para ustedes, ¿ok? Quiero compartirles esto rápidamente. Es una noticia relativamente corta en realidad. Aquí cerca de 11.000 clientes. Yo creo que aquí el número me llama la atención, me parece que no es el totalmente exacto, ¿ok? Así que vamos a verlo, por favor. A ver, alguien me escribe al chat. Es el chat de CAMEX. El chat de CAMEX que nos pasan la información, les pasan a ustedes la información sobre los detalles del curso, ¿ok? Cerca de 11.000 clientes del sistema financiero reprogramaron sus deudas, entre personas naturales y pymes afectadas por la pandemia, y MIPES afectada por la pandemia. Veamos si ya está apareciendo en el monitor. Como resultado de la implementación de la ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas, a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MIPES, como consecuencia del COVID-19, que es la ley 31050, se logró favorecer a alrededor de 11.000 clientes del sistema financiero. Así lo señaló el director general del Mercado Financiero y Previsional Privado del Ministerio de Economías y Finanzas, Oscar Graham, durante su participación en una sesión virtual que realizó el día de hoy. Entiendo que este es el día de ayer, el día 10 de febrero del 2021. El funcionario detalló que con esta ley se favorecieron a 10.888 deudores del sistema financiero y se reprogramaron
11.104 créditos. Alguien se puede preguntar por qué la diferencia entre tantos clientes y tantos créditos. ¿Ok? La indicación aquí está en que algunos clientes pueden tener más de una operación, pueden tener algún crédito, por ejemplo, de capital de trabajo y de activo fijo, o algunos discúlpenme la expresión, los pescó la pandemia con algún crédito de capital de trabajo y también algún crédito de campaña. Se venía la campaña del Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Además, se contempló la reducción del costo del crédito entre 15 a 25% con plazo de reprogramación de hasta de 3 años, con periodo de gracia mínimo de 6 meses y de 9 meses para los créditos hipotecarios. Hasta el momento hay 22 instituciones del sistema financiero que ya han firmado contrato con COFIDE para obtener la garantía del Gobierno Nacional, informó Graham. Entidades financieras, precisó que entre las entidades financieras que han firmado el convenio para acogerse a esta ley está el Banco de Crédito, Santander, Azteca, BBVA y la financiera Ripple. Los bancos tienen sus propios programas de reprogramación. Si el banco les da un plazo más largo y les ofrece mejores condiciones al cliente en buena hora. Dijo que debido a la nueva variable del coronavirus que genera un mayor impacto en clientes vulnerables, el gobierno dispuso la ampliación hasta el 31 de marzo del 2021 del plazo de acogimiento al programa de garantías COVID-19, lo cual permitirá que potenciales beneficiarios cuenten con mayor tiempo para la presentación de solicitudes de acogimiento. Quiere decir que este sistema de reprogramaciones se va a ampliar por lo menos durante todo el verano, ¿no? Y estamos hablando hasta el 31 de marzo, estamos hablando de mes y medio más todavía. Así que yo les propondría hasta un reto respecto a esto, porque de verdad que el tema de las reprogramaciones termina pudiendo ser un boomerang. ¿Han visto los boomerang? Entiendo que es un artilegio o artilugio de ciencia ficción, que aquel que lo lanzas, golpea a 2, 3 personas y regresa a tu mano. El boomerang es algo que va y que viene. Entonces, el regreso de ese boomerang, el efecto que cause el regreso de ese boomerang puede traducirse en pérdidas, porque las personas, si no son bien gestionadas, de nada va a servir una reprogramación que solamente está alargando la muerte. Así, hablando totalmente frío y claro. Pero lo quiero hablar así frío y claro, poniéndome en el caso de que encontremos gente en nuestra posición de agentes del sistema financiero, analistas de crédito, en general todos los funcionarios que tenemos la posibilidad de hablar directamente con el cliente, que no gestionemos el cliente. Porque, ¿de qué te sirve? O sea, lo único que vas a hacer es alargar la muerte, como les digo. Alargar la muerte en la medida que no lo gestiones el crédito. Yo pregunto, ¿cuántas reprogramaciones han hecho los clientes desde el 17 de marzo del 2020 hasta esta fecha? Hay clientes que posiblemente han hecho hasta 4 o 5 reprogramaciones ya. Ojo con eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo podría haber entendido, y fíjense que no está totalmente correcto lo que les voy a decir, que alguien hizo esa primera reprogramación e inmediatamente su analista de créditos, su asesor de créditos se puso las pilas y comenzó a trabajar con el cliente para que los efectos de la pandemia y de la caída en sus niveles de venta no lo afecten tremendamente de tal forma que no pueda cumplir con sus obligaciones. Es decir, reprogramó e inmediatamente se puso a trabajar porque la reprogramación se le dieron, no sé, a 90 días al cliente. En 90 días debía empezar a pagar nuevamente. Entonces se pusieron a trabajar fuertemente con el cliente para lograr comenzar a levantar las ventas y priorizar el cumplimiento de deudas. Bajo la perspectiva de que el cliente no se encontraba totalmente sobreendeudado, y hablando de sobreendeudamiento, que tenga más de 1, 2 o 3 obligaciones por pagar. Entonces, en ese caso hubiera sido mucho mejor, aunque el costo sería mucho mayor, para el cliente y para la institución financiera solicitar un refinanciamiento, porque lo mandaría inmediatamente a una categoría deficiente con el incremento en el nivel porcentual de las provisiones que la institución financiera debe asumir por ese crédito. Definitivamente no creo que la institución hubiera aceptado el refinanciamiento. Y estoy hablando de aquellos clientes que tenían más de 2 o 3 obligaciones. Ahí el problema era mucho más serio, porque ya no es solamente decir, no, bueno, me comienzas a pagar de aquí un tiempo, sino, ¿sabes qué? Lo que me puedas comenzar a pagar de repente no es la misma cantidad que tienes hoy en día para pagar. Ahí es el tema de tomar decisión por refinanciamiento. O sea, si el negocio se ha deprimido de tal manera que no va a recuperar niveles de ingreso como para asumir montos de deuda.
Amén de que el trabajo de ustedes como asesores de crédito es que la reprogramación necesita una reestructuración total. ¿De qué? El cliente, como tal, y en la tecnología microfinanciera, hay algo que es totalmente irrompible. Es el matrimonio entre la unidad económica y la unidad familiar. ¿Ok? De lo que vende la bodega, comen en la casa. Así de simple, que suene un poco feo. Entonces, esa reestructuración, ese mejor manejo a partir de la pandemia y la caída de las ventas, incluía que tu labor como asesor de crédito pueda orientar al cliente a mejorar y a disminuir costos que tiene, por ejemplo, la unidad familiar. Supongamos que a estas alturas de la vida había mucha gente que no tenía internet, pero que tiene 1 o 2 hijos en la universidad. Se suspendieron las clases, necesitaba el internet y habilitar de repente más de un equipo tecnológico para que el hijo o los hijos tengan acceso a las clases virtuales. ¿Se dan cuenta? O sea, ya en la evaluación que se debía hacer de sostenimiento para estos clientes que han entrado en trompo, porque ¿de dónde voy a pagar mis deudas? Ya tenía que ser mucho más amplia que solamente evaluar la evaluación objetiva, la subjetiva capacidad y no. Involucraba muchos más aspectos. Por eso es que la labor de ustedes debería estar hoy en día muy sobrevalorada. Y no sobrevalorada visto de que no vale tanto. No, al contrario. Debería haber incrementado la valoración que tienen debido a que los esfuerzos que ustedes hagan van a ser mucho más grandes que las de una evaluación en tiempos de normalidad. ¿Ok? Me estoy extendiendo mucho en el tema de la evaluación y lo vamos a ver a partir del día de mañana porque quiero entrar de lleno al tema del riesgo crediticio. Vamos ahí. A ver. La gestión y mitigación del riesgo crediticio, ese es el módulo 3 de la gestión integral de riesgos financieros. Vamos a ver las técnicas de mitigación, los parámetros de riesgo de cumplimiento, la probabilidad de incumplimiento, los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3, que son referentes a lo que es el requerimiento de capital, y vamos a darle unas pequeñas pinceladas a lo que se refiere al comité de riesgos. ¿Okay? ¿Qué es el riesgo crediticio? Cuando yo estaba preparando el material para esta sesión, no tenía porque cometemos un error a veces profesionalmente hablando, que creemos que todo el mundo está, sin pensarlo tan directamente, tan escuetamente, creemos que todo el mundo está en las condiciones de hablar en el mismo idioma que nosotros hablamos. Y no me refiero al tema de capacidades de las personas, sino que si no tenemos un lenguaje en común, es muy posible que el mensaje que yo les pueda dar no les va a llegar ordenadamente. Entonces, si yo me atrevo a dejar por sentado, que ustedes ya saben pues lo que es riesgo crediticio, de repente comienzo a avanzar en la conferencia, y ustedes están más perdidos que dan en el Día de la Madre. ¿Me entienden? Entonces, estaba ya, de verdad que estaba a punto, casi de dar por terminada la preparación de la conferencia y ya enviarla, porque la obligación es enviarla hasta 1 hora antes de la conferencia. Normalmente lo estoy enviando en las mañanas o 1 o 2 días antes. Y comienzo a darle una última revisión y ¿qué te pasa? O sea, no estás poniendo esto. Entonces, es un tema de conceptos que muchas veces alguien te puede reclamar porque dices, no, sabes que no quiero tanta teoría, quiero algo más práctico, más digerible. La idea es que para realizar la práctica debes tener el concepto. Creo yo, al menos mi formación profesional así me lo ha enseñado siempre. Y cuando he comenzado a desarrollarme ya profesionalmente, era imposible realizar algo que no tenía la noción mínima, por lo menos, de lo que se trataba. Entonces, quería hacerles esa acotación porque realmente iba a cometer un chasco grandazo al presentar esta conferencia, yéndome al tema que va por lo menos en la tercera creo, o cuarta lámina de la presente conferencia, que es el riesgo de crédito. Partamos de lo principal, ¿qué es el riesgo?
Lo venimos viendo nuestra séptima sesión, ya lo hemos visto la semana pasada, cuando hemos comenzado con el riesgo de mercado, el riesgo de tipo cambiario, el riesgo de mercado. ¿Ok? El riesgo operativo, hemos visto riesgo operativo, riesgo cambiario y riesgo de mercado. Los tres primeros días, 2 sesiones cada uno de estos productos. Y hemos visto lo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de pérdida. Así de simple, o sea, no tiene otra definición más escueta que esa. Sí necesita entrar en un camino un poco más profundo, pero la definición escueta, así precisa, contundente de lo que es riesgo es la probabilidad de pérdida. Probabilidad de pérdida ante el incumplimiento de alguno de los contratantes, por llamarlo de una forma, o de alguno de los actores que juegan en el sistema financiero, en este caso, con lo que refiere al crédito, en que el que otorga y el que recibe el crédito. En el tema de operativo, el que realiza las operaciones. En el tema de mercado, el que realiza transacciones, por ejemplo, con tipos de cambios diferentes. Entonces, si bien es cierto este curso se refiere a cuestiones integrales de riesgos, el objetivo no es que ustedes terminen convirtiéndose en analistas de riesgos. No, no, porque en realidad el objetivo es que ustedes respiren riesgo para que el desarrollo operativo que ustedes tengan en operaciones, en atención al usuario, en caja, en la jefatura de operaciones, en créditos, como analista, como asesor de créditos, como gestor de cobranza, y como operador de créditos hipotecarios, como gestor de créditos pignoraticios para joyas, como gestor de créditos en leasing o factoring, tengan la oportunidad de que cualquier situación, cualquier acción que ustedes realicen, no se base solamente en lo específico de su funcionalidad de trabajo, sino que tenga incluido una parte buena, grande, de la participación en la gestión integral de riesgos. El riesgo de crédito es la posible pérdida que se asume o que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes en las que se relaciona. Muy bonito lo que dice, mucho gusto Juan Carlos Pereira, pero ¿qué dice en realidad? Quiere decir que el riesgo de crédito es la posible pérdida surgida a partir de que el cliente a quien le otorgas el crédito deje de pagar, el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Porque cuando se desembolsa un crédito, el cliente firma un contrato. Esa es la obligación contractual. Supone una variación en los resultados financieros de un activo financiero que es el crédito en sí para la entidad, o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de la empresa. Por tanto, es una forma de medir la probabilidad de que tiene un deudor, el derecho de pago, frente a un acreedor, el derecho de cobro, de cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o al vencimiento. La vida del activo financiero se refiere al cronograma de pagos. La vida del activo financiero se va de acuerdo al plan de pagos. Esa vida se va extinguiendo hacia las últimas cuotas. Aunque suene un poquito feo, pero es así. El riesgo crediticio es enfrentar una pérdida en caso de no recuperar lo entregado o la contraprestación del servicio ofrecido. Te doy un servicio y me pagas. Mi riesgo es que no me pagues después de haber cumplido con el servicio. Pero ¿cómo controlarlo? En realidad yo considero, y hablando en términos estrictamente conceptuales, que el riesgo no se puede controlar. Metámonos en la cabeza como por nuestra propia labor de agentes del sistema financiero, que el riesgo no se controla, el riesgo se mitiga. Y mitigar no necesariamente es disminuir. Mitigar como concepto tiene más con una contención, con, no permitir que esto se haga mucho más grande. ¿Por qué? Porque el riesgo te genera pérdidas. Por eso, uno de los principales parámetros, que lo vamos a ver más adelante, es la severidad. ¿Qué es la severidad? Es la cantidad de pérdida que puedes tener a partir del riesgo. Entonces, ¿el riesgo se controla? No. El riesgo, primero, se mide, lo cuantificas, cuánto, lo gestionas y lo administras. Estas son tus tres funciones. ¿Qué tiene que ver con las tres dimensiones de la gestión integral de riesgo? Porque sabes que existe el riesgo, primera dimensión. Segunda dimensión, lo mitigas. No permites que la pérdida sea tan grande. Y tercero, previenes que no vuelva a generarte pérdidas en futuro.
mi chiste de siempre, o sea, no seas como Julio Iglesias y tropecé de nuevo con la misma piedra. Dice la canción bien antigua de Julio Iglesias, que ustedes o de repente no saben quién es Julio Iglesias o encima no han escuchado esa canción, porque de verdad que es bastante antigua. Pero bueno, ¿me entienden? Esas tres dimensiones son las que deben involucrarse en nuestro trabajo. No como analistas de riesgos, porque ustedes no van a hacer una matriz de riesgos, una métrica de riesgos, no están preparándose para eso, por lo menos ahora. Lo que sí, en lo que se deben involucrar es que en captar a un cliente hay riesgos, en atender a un cliente es riesgo, en otorgar un crédito a un cliente hay riesgo, en cobrar al crédito es riesgo, en darle una casa hay riesgo, en darle un crédito por sus joyas hay riesgo. En todas las actividades del ser humano, más aún del sistema financiero, existe el riesgo. El riesgo no se puede eliminar. El riesgo no tiende a cero. Lo que puede tender a cero son las pérdidas que te puede generar el riesgo. Lo que puede tender a cero es la incertidumbre. Antes de entrar a la entidad financiera, tienes el miedo como cliente. Uy, ¿me darán mi crédito? Eso es tu incertidumbre. Pero no lo puedes medir. Sale del banco ya con el crédito otorgado y ya no tiene la incertidumbre, se desapareció, puedes convertirlo en cero. Pero saliste con un crédito otorgado que genera una posibilidad de riesgo para la entidad financiera y para ti también como cliente. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna precisión, por favor? Con todo gusto, a través del chat o a través del Facebook Live. Reinaldo, Liz, Vicky, Rosario, Yulixa creo que se fue, ya no me aparece acá en el Facebook Live. No, mentira, aquí está. ¿Ok? Las técnicas de mitigación del riesgo crediticio. ¿Cómo se calcula el riesgo? El cálculo del riesgo es una situación bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante práctica, bastante numérica, porque es muy simple, se mide a través de la pérdida esperada. ¿Y qué es la pérdida esperada? La severidad también, y se calcula mediante la fórmula de que pérdida esperada es igual a probabilidad de default con la exposición al default y la pérdida por el incumplimiento para el prestamista. Esa es la pérdida esperada. Oye, Juan Carlos, ¿qué nos estás diciendo? Sí, pues, PI es igual a PD por EID, AID y por LGD. El significado de la probabilidad de default es la probabilidad de que realmente exista la pérdida, exista el error, default, error. La exposición al default es la cantidad de dinero del capital que está expuesto y que puede ser sujeto a pérdida. Y la pérdida, el LGD, pérdida por incumplimiento para el prestamista, es la cantidad de dinero que puede llegar a perder. Aquí hay, por ejemplo, algo, y que lo vamos a ver por lo menos unas 2 o 3 sesiones, no, más, un poco más de sesiones adelante, cuando veamos un poquito más de teoría, que hay un concepto del RORAC, que es una métrica de medición de riesgo, que te permite determinar que, y esto en mérito, por ejemplo, lo que dice los acuerdos internacionales de Basilea, que lo vamos a ver hoy día, que te dicen, los acuerdos de Basilea te dicen, mira, institución financiera a nivel global, debes estar preparada para que ante situaciones de pandemia, por ejemplo, de altas emergencias o situaciones que te generen pérdidas, que te generen los riesgos de estos riesgos así, hagan que tú generes pérdidas, tú debes contar, y se llaman Acuerdo de Basilea sobre requerimiento de capitales. Debes tener el capital suficiente para poder afrontar la pérdida, es decir, perdiste 10, ya puedas cubrir esos 10 y adicionalmente tengas la posibilidad de continuar con el negocio por lo menos un año más. En líneas generales, eso es lo que dice Basilea. Tengas el capital suficiente para asumir la deuda, la pérdida que se te ha ocasionado a partir del riesgo y tengas la posibilidad de continuar en la continuidad del negocio, valga la redundancia, por lo menos un año más, lo que te dice Basilea. Ante ello, por ejemplo, el RORAC, que tiene métricas muy interesantes respecto a tiempo, respecto a eventos en realidad, te dice que sí, pues tú sabes que puedes perder por 1, tu pérdida esperada es 1, pero te preparas para perder como por 10. Es decir, que por ejemplo en épocas de bonanza, en épocas de normalidad económica, la entidad financiera debe acumular patrimonialmente la posibilidad de liquidez y de capital de poder afrontar pérdidas en tiempos malos.
Sabes que vas a perder uno, pero te preparas para perder como por 10. Ese es actuar prudencialmente, preventivamente, conservadoramente, y que es algo que jala en cadena más o menos a lo que tienes que hacer como asesor de crédito, por ejemplo, porque tus evaluaciones deben ser prudenciales, y lo vamos a ver mañana o pasado cuando ya comencemos a ver las evaluaciones objetivas y subjetivas. Tanto y cuanto. No significa que debes tener miedo para evaluar. Ojo, ojo. El tema del riesgo no debe llevarte a miedo. Al contrario, debe llevarte a total seguridad, porque tú sabes los riesgos que puedes enfrentar y también debes determinar con la práctica la forma de afrontarlos, de mitigarlos, de contenerlos, para que no te haga generar pérdidas. La técnica de mitigación de riesgos es una exposición cubierta total o parcialmente por un colateral financiero, que puede ser dinero, valores, o por un colateral físico, que pueden ser inmuebles, derechos de cobro. O garantías, y en el caso de este primero, exposición cubierta total o parcialmente, se trata exclusivamente de garantías que pueden ser autoliquidables como dinero o valores, joyas por ejemplo, o garantías físicas como las hipotecas o las prendas industriales. Pero que si el titular no cuenta con una o con la otra, puede tener la oportunidad de contar con un aval solidario, con un fiador solidario que tenga esa posibilidad de exponer sus garantías, o también con compra de derivados crediticios o financieros, que son ya una modalidad un poco más avanzada para operaciones un poco más grandes, donde dices que si vas a negociar con oro y tienes el riesgo de perder por oro, trabajes con algún producto derivado del oro que te permita sopesar, sostener, cubrir la posible pérdida que puedas tener en el directamente negocio del oro, por ejemplo. Y entidades que puedan acordar la compensación de activos y acuerdos de netting, que es prácticamente la situación del aval de una institución respecto a la operatividad de un cliente en común con la entidad financiera con la que están trabajando. ¿Ok? Los parámetros del riesgo de crédito existen, son 3 parámetros los que existen y esenciales en el proceso de la obtención de las medidas antes citadas, la pérdida esperada y la exposición. La probabilidad de incumplimiento, la probability of default, la PD, la severidad, los given default, el GD, y la exposición en el momento del incumplimiento, exposure of default, EID. ¿Okay? ¿Qué entonces dice cada una de ellas? Siempre tienen estos parámetros algo que decirnos y es importante que los sepamos. ¿Por qué me preocupa la probability default o la probabilidad de incumplimiento? Porque existe la necesidad de evaluar la calidad crediticia del cliente. Definitivamente, o sea, y evaluar la calidad crediticia del cliente no necesariamente tiene que ver en forma exclusiva solamente con revisar sus historiales crediticios a través de las centrales de riesgo. No, la calidad crediticia del cliente también se mide por cruces de información, por una evaluación objetiva, lo más precisa y eficaz posible. Debe cumplir, ¿por qué me preocupa la probabilidad de incumplimiento por los requerimientos regulatorios de Basilea? ¿Qué pasa si estoy atendiendo clientes que me llevan a incumplir con los acuerdos de Basilea? Es el trabajo y negocio de las agencias de rating o centrales de riesgos. Y también por la necesidad de información de los inversionistas y los gerentes de la empresa para ver que si estás colocando, lo estás haciendo bien o tenemos la posibilidad de tener pérdidas. A eso es, o sea, es una parte central del negocio. ¿De qué negocio? Del negocio de intermediación financiera. ¿Por qué esa preocupación y necesidad de parte de los inversionistas y gerentes y dueños de la empresa? La gestión de riesgo y la necesidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque el banco, la entidad financiera, tiene el negocio principal que se llama intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Es captar dinero del público para colocarlo. Lo que tú colocas son los ahorros del cliente. Entonces, esa necesidad de información, de estar cubiertos permanentemente, no es solamente por la necesidad del accionista del banco, del dueño del banco, de decir, oye, ¿cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder? No, tiene que ver directamente con la necesidad de saber si vas a poder cumplir con esa cadena de pagos que se genera a partir de las operaciones pasivas. ¿Qué son las operaciones pasivas? En los balances tienes el activo y el pasivo. Activo es lo que tienes, pasivo es lo que debes. Las operaciones pasivas son los ahorros en el banco. ¿Por qué son operaciones pasivas? Porque al que el cliente venga y deposite su ahorro, está generando un endeudamiento de tu parte hacia él con el compromiso contractual de devolverle lo que te dejó en ahorros más el interés pactado en el contrato de ahorros que está firmando.
Esas son las preocupaciones por la probabilidad de incumplimiento. O sea, ¿qué pasaría si no cumplo? Tengo que evaluar la historia crediticio del cliente, tengo que saber que voy a cumplir Basilea, tengo que verificar las centrales de riesgo y además mis jefes, la jefatura, el directorio, junta de accionistas, están preocupados por saber si puedo poder cumplir con los ahorristas, que sería uno de los problemas más serios que puede entrar a cubrir o a tener una entidad financiera. Las pérdidas esperadas. En este contexto de la probabilidad de incumplimiento, las herramientas de clasificación crediticia como los rating o scoring evalúen el riesgo de cada operación cliente en función de su calidad crediticia mediante una puntuación que se emplea en la asignación de métricas de riesgo justo con otras informaciones adicionales como antigüedad de los contratos, los ratios del préstamo y el valor del mismo, el segmento de clientes, hacia dónde está dirigido, el incremento del número de incumplimientos observados debido a la actual coyuntura, refuerza la robustez, la fortaleza de los parámetros de riesgo, ajustando las estimaciones de los mismos y refinando metodologías. O sea, te están diciendo que estos parámetros son importantes porque se pueden adecuar a las situaciones que se presenten en ese momento. ¿Por qué? Porque al realizar parámetros de mediciones de riesgo tienes que trabajar necesariamente con supuestos. Por eso, por ejemplo, cuando veamos el tema de la evaluación objetiva y veamos la parte dinámica que es el estado de pérdidas y ganancias y la determinación de un flujo de caja, ese flujo de caja debe contar necesariamente, por ejemplo, con un análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Es prácticamente el trabajar bajo diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo de acá? Los parámetros de gestión de riesgo de crédito son los mismos. Es por eso que yo les decía al inicio de esta conferencia, este curso no es para que ustedes se vuelvan analistas de riesgos, es para que ustedes incorporen la situación de la medición, gestión y administración de riesgo a sus labores cotidianas, como analistas de crédito, como atención al cliente, al usuario financiero, como cajero, como jefe de operaciones. ¿Ok? ¿Qué factores influyen en la pérdida esperada? Influyen la exposición, la probabilidad de default y la severidad. La exposición depende de los montos pactados de la operación y de los litigantes, o sea, cuánto capital está en riesgo. La probabilidad de default depende del rating de cada cliente, o sea, tú evalúas si el cliente es buen pagador, le otorgas o no lo otorgas. Y la severidad que depende de las garantías que se han puesto para cada operación de crédito. Tener en cuenta, por ejemplo, en el tema de evaluación crediticia, que en una gestión de cartera, primero hay situaciones tan importantes como saber que mientras más tiempo dure el incumplimiento, es decir, se le vence hoy día, mañana tiene un día, tiene 2 días, tiene 3, 4, 5, mientras más avanzan los días de morosidad o que se encuentra en morosidad el cliente, mayor es la probabilidad de que no te pague. Ojo con eso, primer punto. Segundo punto, el tema de las garantías. Una parte muy importante de la gestión del crédito es primero determinar que los créditos no se otorgan porque existe una garantía. Ya, joven, tengo un crédito, mire que tengo 5 casas, ¿ah? Me las dejó mi papá y mis abuelos. Yo tengo 5 casas, por eso quiero que me dé un crédito. No, discúlpeme, señor o señora. Los créditos se otorgan porque usted me debe demostrar que tiene capacidad y que también tiene voluntad de pago. Segundo punto, ya otorgaste el crédito y este crédito salió con una garantía. Ten en cuenta que este es un elemento de disuasión para el cliente. Mira que vas a perder tu casa. Mira que la casa que con tanto esfuerzo construiste la puedes perder por no pagarme. Ve la forma de pagarme, yo te voy a ayudar. Amén de que un crédito con garantía tiene un nivel de provisiones distinto a aquel que no tiene garantía. Por un lado, por otro lado, es el crédito más barato para el cliente. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que les menciono va abonando a la gestión de la colocación del crédito en la medida que ustedes puedan generar la mayor posibilidad de permanentemente mitigar los riesgos. Mitigar el riesgo es conducir estas operaciones a que el cliente cumpla. Así de sencillo. Las pérdidas esperadas. La pérdida esperada se modeliza que es la exposición por la probabilidad por la severidad. No hay de otra, pérdida esperada. ¿Ok? No hay de otra y es lo importante de saber. La incorporación de la información perteneciente a periodos de desaceleración económica es de especial relevancia para depurar los análisis de comportamiento cíclico.
Perdón, es decir, ubicar tendencias, ubicar frecuencias de falta de pago. Tú puedes determinar a un cliente que sabes que tal fecha se va a caer, definitivamente, por el ciclo de su negocio mismo. Y es ahí donde debe ser operado eficientemente, lo más eficientemente posible, el flujo de caja y los análisis de sensibilidad. El efecto en la estimación de la pérdida de la probabilidad de default y en el factor de conversión de créditos, el Credit Conversion Factor, CCIF, es inmediato. En cambio, el impacto en la LGD está condicionado por la maduración de los procesos recuperatorios asociados a dichos incumplimientos. Es decir, el efecto de la estimación tú lo puedes hacer lo más rápido posible porque tiene que ver con la conversión del crédito a una operación crediticia determinada. Es inmediato, lo puedes ver. Pero el impacto de, ¿dónde está? Lo quiero ver acá, de la severidad, o sea, cuánto te va a golpear que alguien te deje de pagar, lo vas a ver en la maduración de los procesos de incumplimiento. O sea, mientras más tiempo, es lo que les decía hace un momento, mientras más tiempo el cliente deje de pagarte, mientras mayores sean los días de vencido, la operación crediticia, mayor posibilidad de no recuperar el crédito vas a tener. ¿Okay? La probabilidad de incumplimiento. La PD es una medida de calificación crediticia que se otorga internamente a un cliente. El proceso de obtención de la PD se realiza a través de herramientas como scoring y rating. La PD varía con el tiempo, pues depende de las características del deudor y depende del ciclo económico. Es lo que les decía hace un momento. Hay créditos, hay negocios que cíclicamente van a tener algunos bajones. ¿Por qué dejaría de pagarte el cliente? Porque no lo gestionaste bien. Y la gestión no tiene que ver con que vayas a amenazar al cliente, que yo sé que en tal fecha usted tiene estos bajones, me tiene que pagar. No pasa por eso. Pasa por una mejora en tu evaluación crediticia y esa mejora en la evaluación tiene que ver necesariamente con el flujo de caja y con los análisis de sensibilidad. Porque si sabes que en ese ciclo el cliente tiene puntos cronológicos en el tiempo que va a tener que incumplirte, y malograr muchas veces su calificación crediticia y malograr consecuentemente el tema de las provisiones para ti y para la institución, entonces lo mejor que puedes hacer es disciplinar tus evaluaciones de tal manera que no dejes que ninguna salga sin flujo de caja y más aún, ya no solamente el flujo de caja, sino que no dejes que ninguna, a ninguna se le genere el análisis de sensibilidad correspondiente. La severidad es una métrica clave en el análisis cuantitativo del riesgo y se define como el porcentaje sobre la exposición de riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento. Las estimaciones de severidad se realizan segmentando las operaciones según distintos ejes que se muestran relevantes en el cálculo de la misma, tales como el tiempo en mora, la antigüedad de la operación, la relación préstamo-valor, el tipo de cliente, la puntuación del scoring. Los ejes considerados pueden ser distintos en función de la cartera en análisis. Porque la cartera en análisis no va a ser igual analizar la cartera de transportistas, no va a ser igual que la cartera de abarroteros o de restaurantes o de negocios de servicios. Por eso, cada cliente es una historia distinta. La severidad depende de muchas otras cosas, como por ejemplo la antigüedad de la operación en mora. ¿Cuánto tiempo lleva en mora? ¿Habrá más severidad? Ahí es lo que le decía hace un rato. Sí, la operación tiene más antigüedad en mora, mayores días y es más, o sea, cuando llegamos con cara de autogol a nuestros jefes y le decimos, mire jefe, ¿sabes qué? Fulano de tal no me está pagando. ¿Y cuántos días, hijito, tiene de mora? Mire, jefe, ya tiene 90 días. Uy. A ver, tráeme los documentos de gestión de cobranza. Comienzas a mirar al piso o al cielo, o al suelo, al piso o al techo. Ah, ya. ¿Y le protestaste pagaré? ¿Y por qué no lo castigaste? Fíjese que ya dejé de hacerle gestión de cobranza, jefe, porque ya cuando yo fui el octavo día, me di cuenta que no nos iba a pagar porque se había fugado. ¿Y por qué no lo castigaste el noveno día? No, qué roche, jefe, castigar tan poco tiempo. Pero es un tema hasta de decisión estratégica. Porque si tú te encuentras a un cliente que en los primeros días de retraso, tú te identificas claramente que no te va a pagar, ¿para qué vas a esperar
que llegue a un vencimiento que lo califique como pérdida para que recién estés procesando ese castigo de cartera. Castígalo tempranamente para que tus pérdidas sean menores. Es estratégico. Es estratégico. Es la mejor recomendación que yo les puedo dar. Si ya saben que un cliente no te va a pagar, ¿para qué esperar que la muerte sea más lenta? Y estar lidiando permanentemente con un comité de créditos, con un comité de mora, que te dicen, oye, ¿qué estás haciendo para que este pata pague? Castiga. ¿Quién se va a molestar? ¿Tu jefe? El jefe de agencia, explícale, sustenta el por qué. La exposición en el momento del incumplimiento. Para algunos los productos es muy importante, como por ejemplo en las tarjetas de crédito. Habida cuenta que las tarjetas de crédito tienen líneas de crédito aprobadas y lo que está en exposición no necesariamente la línea, sino que lo que ya se utilizó de la línea. Por eso, para algunos productos es muy importante la exposición en el momento del incumplimiento. ¿Ok? Como las tarjetas de crédito. La existencia de garantías, que hay más severidad mientras menos valor tenga la garantía. Y es ahí donde se incluyen temas que vamos a ver más adelante, como las tasaciones, como las valoraciones de estas garantías para que respalden totalmente la operación crediticia. La calidad crediticia de la contrapartida. Si la calificación crediticia es mejor, la severidad será menor. O sea, si mejor pagador, siempre tendrá una menor severidad y la posibilidad de pérdidas a partir de incumplimientos que no se esperan de alguien que tenga una buena calificación crediticia. ¿Ok? Se nos viene Basilea. ¿Y qué es el riesgo de crédito según Basilea? Se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento por parte del deudor de las obligaciones en operaciones de intermediación crediticia o intermediación financiera. ¿Ok? A ver, permítame, alguien me escribe al chat. No necesariamente, Reinaldo. Fíjate que ya hay un tema ahí que normativamente te dicen, puedes castigar 90, 180, 120 días, cuando ya están de deficiente, deudoso o pérdida. Sin embargo, el reglamento no es totalmente, los reglamentos en general de crédito, salvo que las instituciones lo tengan ya pauteado como tal, pero no te obliga a que tengas que cumplir esos días de retraso. Basta con un tema, y es más, con una palabra muy clave en estos temas respecto al castigo. Si la operación crediticia, la gestión de cobro de la operación crediticia que tiene incumplimiento resulta onerosa para la institución financiera, ese crédito está sujeto a la posibilidad de castigo. Porque te voy a poner el siguiente caso totalmente práctico. Beatriz Irene, muy buenas noches. Espero que estés llegando a nuestro curso, aunque no creo porque ya estamos próximos a terminarlo, pero de todas maneras estamos terminando en 7 minutos más o menos. ¿Qué pasa si tú vas, no sé, se te venció el crédito del cliente Juan Carlos? Juan Carlos no te pagó el primer día, no te pagó el segundo día y tú no lo vas a ver. Es más, en el último mes, antes de que se venza su crédito o la cuota que te debía pagar, tú no le has hecho seguimiento, ni siquiera te has aparecido por su negocio. Y cuando tú vas al quinto día, 3 días antes de que se cumpla lo que es normal, el octavo día, para que generes el protesto del pagaré, que te debo decir que también no necesariamente debes llegar al octavo día, puedes protestarlo antes. Te encuentras con que el vecino te dice, no, señor, el cliente, el señor fulano de tal, el señor Juan Carlos, se ha ido hace 10 días aproximadamente y nos llamó la atención porque en la madrugada vinieron 2 camiones y levantaron todo lo que había en su negocio y en su casa. Nadie sabe dónde se ha ido. Pero señora, señor, vecino, ¿cómo es que se puede haber ido, ha desaparecido? Y sí, pues, dicen que tiene un sobrino, no sé, pues estamos en Villa El Salvador. Tiene un sobrino en Puente Piedra que le ha dado toda su mercadería porque lo que se sabe por ahí es que el cliente se ha ido al interior del país. Tenía serios problemas, tenía deudas de juego y ya no iba a poder pagar nada. Se fue, caput, reventó. Y encima no le habías pedido una garantía real, que de repente por el monto no era necesario y no sabes cómo ubicarlo al cliente. No le has pedido mayores referencias, teléfono de hijos, nada. Y a veces tenemos el temor de no pedirle. Te das cuenta que el crédito nadie te lo va a pagar, nadie, porque no tiene ni aval ese crédito. Esperas el octavo día
y lo protestas. Es lo mejor que puedes hacer y si no lo haces, de verdad que estás en un error. Ya sigues sabiendo tú que el crédito no va a ser pagado. Aparte que comienzas necesariamente a documentar tus requerimientos. Bajo puerta, el cliente no quiso recibir, no lo sé. Pero documentas toda tu gestión. Entonces, tú sabes que ese cliente no te va a pagar, no sabes cómo ubicarlo, empiezo, tú presenta tu postulación a que el crédito sea castigado. De verdad, he visto que yo he castigado casos con días de retraso menores a los que decía necesariamente el, el reglamento. Porque, ¿qué te digo? En el octavo, séptimo, octavo día, el crédito todavía está en condiciones normal, ¿verdad? En condición de calificación normal, por lo tanto, está aún con la provisión genérica del 1%. Entonces, la pérdida no es tan impactante para ti ni para la entidad financiera. ¿Por qué tendrías que esperar a los 90 o 120 días? Cuando ya estarías en un promedio de que 65, 65% de provisión. ¿Me entiendes? Va por ese lado, va por un tema estrictamente práctico y estratégico inclusive para que no genere mayores pérdidas a la institución financiera. ¿Ok? Nos estamos encontrando de aquí en un ratito, 60 minutos exactamente, son las 8 de la noche. Jenny Arteaga, buenas noches, Beatriz Irene, buenas noches. Nos encontramos de aquí a las 9. Por favor, espero que lleguen todos puntualmente y para terminar esta parte de la gestión de riesgo crediticio el mismo día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros acá. De verdad que es un gusto poder estar con ustedes. Por favor, cuídense muchísimo, lávense las manos, utilicen bien las mascarillas, por favor. Si Dios quiere, nos encontramos en una horita más. A las 9 de la noche empieza en punto nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.